El duro tiempo de febrero era deprimente. Aquel día las calles de repente vivieron un verdadero colapso. La ventisca levantaba los copos de nieve del suelo y los hacía girar en el aire a una velocidad increíble, mientras que los árboles y los edificios estaban cubiertos de escarcha y el viento que soplaba era frío. Nadie se podía esperar una nevada así, tampoco normal para la región. El joven cirujano Daniel Mañas logró, por fin, calentar su coche y se dirigió a casa conduciendo con cuidado por la carretera resbaladiza. Estaba agotado, hizo 3 operaciones complejas en un día, y ahora solo soñaba con una cosa: tumbarse en el sofá y relajarse un rato. Pero tan pronto como entró en su apartamento y sacudió un montón de nieve de su abrigo, su hija Micaela, a la que quería más que a nadie, corrió hacia él, se le colgó en el cuello, lo abrazó y exclamó muy contenta: «Yupi, ha vuelto papá. ¿Me traes algún dulce, papá?» «Pues claro que sí, hija, cuánto te quiero. ¿Y has visto cómo está el día, papá? Menuda cantidad de nieve ha caído. Tere y yo ni siquiera hemos salido de paseo. Dijo que con tanta nieve no podría andar». El hombre agradeció a su vecina, una anciana que nunca se negó a echarle una mano con su hija cuando no tenía con quién dejarla. «Gracias, doña Teresa, por echarnos una mano cada vez que estamos en apuros. Me gustaría matricular a mi hija en el colegio infantil, pero me temo que, con los turnos que tengo, que son un verdadero mareo, no voy a poder llevarla ni tampoco recogerla. Y eso sabiendo que rodeada de otros niños se lo pasaría mejor. Y es que tampoco puedo llevársela con mi madre, porque vive en otra punta de la ciudad. Pero comprendo que a usted tampoco le es fácil cuidar de Micaela. Por la edad, sobre todo. Necesitaría buscarle a mi hija una buena niñera. Tome esto, le he traído unos pequeños obsequios de la pastelería. Todo como le gusta a usted. Y también le compré esta barra de pan recién hecho, a ver si le gusta». La anciana sonrió. «Ay, hijo, gracias, qué bien me ayudas. Así ni siquiera tengo que desplazarme a la tienda. Micaela es una niña muy buena, inteligente, pero demasiado alborotada. Ya me cuesta seguirle el ritmo, y si no lo hago dice que se aburre. También echa de menos el estar con otros niños. Pero sabes que estoy aquí, y si te hace falta que me quede con la niña, solo tienes que decírmelo. Y por hoy ya me voy. Oye, princesita, buenas noches». El padre y la hija despidieron a la vecina, cenaron y se tumbaron los dos en el sofá. El tiempo que hizo durante el día le provocó a Dani una especie de angustia y decidió leerle un cuento a su hija. La niña lo escuchó con ilusión. Le encantaba cuando su papá le leía algo en voz alta. Pero de repente alguien llamó al telefonillo con una llamada insistente, y Micaela hasta se sobresaltó, mientras que Daniel, sorprendido, se puso la chaqueta y fue a mirar quién era pensando que sería doña Teresa, que había salido y había olvidado las llaves. Pero cuando bajó al portal y abrió la puerta medio trabada por la nieve, se quedó perplejo. La persona que llamó era una mujer a la que no conocía y que parecía un montón de nieve ella misma. Al ver a Dani, le dijo con apenas voz: «Ayúdeme, por favor», y se vio que se iba a desmayar de un momento a otro. Daniel no dudó ni un instante y la llevó a su casa. Una vez allí, la sentó al lado de la chimenea, donde los leños en llamas crepitaban de una forma muy acogedora. Micaela miró con miedo a esa huésped tan extraña, y esta poco a poco fue volviendo en sí y entrando en calor. Y entonces Dani la abanicó con una toalla y le frotó las mejillas. Por fin, la pobre mujer dijo: «Por favor, necesito ayuda. Me llamo Elisa, mis hijos y yo vivimos aquí cerca. Y es que mi hijo se puso malo. Tiene una fiebre muy alta y está delirando. He querido ir a la farmacia a preguntar qué se le podía dar. Los dejé a los niños solos. Pero las farmacias del barrio ya han cerrado y la que está de guardia queda lejos. Y con este tiempo, además, como para ir hasta allí. Estoy hecha polvo, siento que me estoy helando y he decidido llamar donde sea. Siento haberles molestado, ya me voy». Entonces Dani le dijo que no se levantará y empezó a hurgar en su botiquín de primeros auxilios. Encontró un antipirético y antibióticos y se dirigió a la mujer hablándole muy en serio. «Escuche, soy médico. Aquí en casa tengo medicinas que su hijo podría tomar, pero antes habría que verlo, y tampoco quiero que usted vuelva a tener que desplazarse andando hasta su casa con este tiempo. La llevo en mi coche». Luego se volvió hacia Micaela. «Hija, voy a llamar a Tere y le diré que venga a estar un rato contigo, ¿vale? Tengo que salir, pero vuelvo en un momento, ¿de acuerdo?
La niña estaba de acuerdo. Ya se había acostumbrado a que su padre pudiera tener imprevistos de esos por razones de su trabajo, y se lo tomaba como algo muy normal. Dani se vistió rápidamente y fue con Elisa hasta su casa. Al hombre le impactó lo mal que vivían. El apartamento necesitaba una buena reforma. Las viejas ventanas no cerraban bien y el frío entraba en la casa. Las puertas también había que cambiarlas ya hace tiempo. Estaban de pena como el resto. Los niños se agruparon alrededor de su hermanito de unos 5 años. Le tocaban la frente y le humedecían la toalla que le habían puesto en la cabeza. Dani los saludó, tomó la temperatura del enfermo y se estremeció. Era más alta de lo que se podía pensar. Inmediatamente le puso una inyección antipirética. Luego volvió a mirar a los demás niños y a la mujer y dijo con decisión: «Vamos a hacer lo siguiente. Elisa, prepare a los niños. Me gustaría que por ahora se queden todos en mi casa. Su hijo necesita ser tratado, y es que aquí pasan frío. Esta casa no tiene condiciones para vivir. De esta manera no lo va a curar nunca. Y yo tengo calefacción y todas las comodidades necesarias». La mujer quedó desconcertada. Estaba muy avergonzada. «Pues se lo agradezco mucho, pero no me gusta molestar a nadie. Y es que no tengo dinero para alquilarme algo mejor que esto. Después de la muerte de mi marido vivo a base de mi pensión de viudedad, pero no nos llega para nada. Y me gustaría trabajar, pero con los niños pequeños no me cogen en ningún sitio. Igual si usted me deja algún medicamento, yo misma podría tratar a Juanito». Daniel frunció el ceño y respondió: «No, me temo que no va a poder hacer nada. Su hijo necesita ser tratado bajo supervisión de un médico, y yo soy capaz de ayudarle. Es más, la terapia le llevará, como mínimo, 1 semana, y si se queda aquí, es posible que surjan complicaciones. Deje de sentirse incómoda, no es el momento. Mejor vayamos de aquí lo antes posible». La mujer empezó a temer por la vida de su hijo y se apresuró a vestir a los niños. En el coche, estos se acurrucaron junto a su madre, asustados, sin entender muy bien a dónde iban ni qué pasaría después. Ella se lo explicó. «A ver, niños, ¿habéis recogido vuestra ropa y juguetes? Laura, Toñi, ¿tenéis vuestros libros de texto y las mochilas del cole con vosotras? Por ahora nos vamos a mudar a la casa de este señor que es médico y, cuando Juanito mejore, ya volveremos a casa, os lo prometo. Es que vuestro hermanito está muy enfermo y tenéis que portaros bien, ¿de acuerdo?». Una vez que subieron al apartamento de Daniel, la mujer le presentó a sus hijos. Los niños se llaman Juan y Borja, y las niñas se llaman Toñi y Laura. Son ellas las mayores. «¿Y su hija cómo se llama?». Dani sonrió y respondió: «Se llama Micaela, tiene 5 años. Por desgracia aún no he podido matricularla en el colegio, pero así al menos tendrá con quién jugar. Y bueno, que se sientan como en casa. Venga, Micaela, hija, no seas tímida, juega un poco con nuestros invitados. Enséñales qué tenemos por aquí y que se vayan acostumbrando. Vivirán con nosotros durante una temporada. Necesito tratar a su hermanito. Voy a mirar cómo está y tú, sé buena anfitriona». La niña lo comprendió enseguida. Le sonrió a su padre y luego ya se ocupó de los otros niños y los llevó a su habitación. Los niños se mostraron muy simpáticos y ya que ahora tenían con ellos a alguien de su edad, se relajaron un poco en esa casa que les era extraña y desconocida. Mientras tanto, Dani auscultó a Juanito y se quedó durante mucho rato con el ceño fruncido. Luego le puso 2 inyecciones más y le preparó una mezcla en polvo para beber. Pasada media hora, la fiebre le bajó y se quedó dormido. Elisa estaba ya más tranquila. «Muchas gracias, doctor. Le ha salvado la vida a mi hijo y nos ha dado cobijo a todos. Solo quiero que sepa que nuestra vida no fue así siempre. Yo estuve casada. De hecho, Toñi y Laura son hijas de mi marido, de su primer matrimonio. Cuando nos casamos, las adopté y me convertí en su madre. La primera esposa de mi marido los dejó a los 3, y cuando nos casamos, él y yo, di a luz a los niños. Carlos estaba muy feliz y lo dio todo por el bien de nuestra familia. Durante los últimos años de su vida, nos mudamos a vivir a ese apartamento de alquiler porque vendimos el nuestro pensando invertir ese dinero en una casa que nos íbamos a construir nosotros mismos. Mi marido compró materiales de construcción y nos pusimos a soñar con una casa grande, espaciosa, en la que cada uno de los niños tuviera su propia habitación. Pero se sabe que los problemas le vienen a uno cuando menos los espera. Mi marido trabajaba como capataz en una obra de construcción.
A menudo tenían que seguir colocando ladrillos a pesar de las heladas, y Carlos pasaba mucho frío. Un día se levantó resfriado. Insistí en que fuera al hospital. Traté de convencerlo de la necesidad de hacerlo, pero no me hizo caso. Simplemente se tomó una pastilla y siguió yendo a trabajar durante 2 o 3 días más hasta que se puso grave de verdad. Al final, acabaron llevándolo en ambulancia al hospital. Resultó que tenía neumonía y los médicos lucharon por su vida, pero murió en mis brazos. Todavía no puedo superar el dolor de la pérdida y los niños siguen echando de menos a su papá. Es difícil para mí estar sola con ellos. La empresa donde trabajaba mi marido nos ayudó con el funeral y hasta nos pagó una indemnización, y ese dinero nos vino muy bien para vivir durante la primera temporada. Ahora ya no hablamos de comprarnos una casa y mucho menos de construir una. Si le digo la verdad, a veces tengo ganas de gritar por lo desesperada que es esta situación. Ya no aguanto más. Mis amigas hasta me aconsejaron que llevara a las niñas a un orfanato, ya que tampoco son mis hijas biológicas y así sin ellas, todo me resultaría más fácil. Pero no quiero ni pensar en ello. ¿Cómo es que voy a traicionarlas de esta manera? ¿Cómo puedo dejarlas? Soy su madre. ¿Y dónde está la madre de Micaela? Se han divorciado. Poco a poco, casi sin darse cuenta, Dani también le contó a la mujer todo sobre su vida, cómo perdió a su esposa y lo difícil que fue para él. Resultaron ser como 2 almas gemelas, porque ambos tuvieron que pasar por la muerte de sus seres queridos. Al final de la conversación, ya estaban tratándose de tú. Dani intentó animar a Elisa. La vida no nos ha tratado muy bien ni a ti, ni a mí. Te comprendo mejor que nadie. Hiciste bien en no haber abandonado a tus hijos. Eres fuerte y vas a poder con todo, y yo te ayudaré en todo lo que esté en mi mano. Mañana tengo un día libre. Voy a intentar hacer que estéis aquí lo más a gusto posible, tal y como prometí. Pero ahora habrá que dormir, ya estoy que me caigo. Tú acuéstate en el dormitorio, los niños dormirán en el salón, y a mí ya me hice una cama en la cocina. Siéntete como en casa. Solo te pediré una cosa. Cuida un poco también de Micaela mientras estoy en el hospital, porque a mi pobre vecina ya la tendré loca con mis turnos. Te estaré muy agradecido. Así Micaela estará más entretenida. Por supuesto que no soy un millonario, pero tengo suficiente dinero para vivir. Tú por eso no te preocupes. Quedaos aquí todo el tiempo que necesitéis. A mí no me importa. Elisa estaba a punto de ponerse a llorar y no paró de agradecer a este médico tan amable y comprensivo. Dani continuó trabajando día tras día y no se cansaba de sus nuevos inquilinos. Ahora podía estar tranquilo durante sus turnos, porque ya no tenía necesidad de pedirle a doña Teresa que se quedara con su hija, mientras que la niña estaba bajo la supervisión de un adulto todo el día. Elisa resultó ser una buena cocinera, mantenía la casa limpia y también era una madre maravillosa. Cuidaba tanto a sus hijos como a Micaela, les daba de comer a los 5 y luego se ponía a preparar una buena cena para Daniel. Micaela estaba mucho más feliz que antes. Ahora tenía con quién correr por ahí y jugar. La casa parecía una ludoteca. Por supuesto que también hubo peleas. ¿Cómo iba a ser si no? Pero Elisa siempre encontraba alguna manera de solucionarlo. Tenía sabiduría para ello y juzgaba a los chicos tal y como se lo merecían, sin que hubiera gritos ni escándalos. Los niños la obedecían en todo. Incluso Javi y Borja ya no eran tan trastos como antes. Parecían más educados, y las niñas, que eran las más mayores, cuando regresaban del colegio, se ponían a hacer los deberes con aplicación, no hacía falta ni recordárselo. Laura se sintió atraída por la ciencia de la medicina y se puso a estudiar lo básico a través de una enciclopedia. Por las noches, Elisa y ella se ponían a charlar como 2 amigas que se conocían desde siempre. Un día, acostando a Micaela, Dani se puso a deshacer sus coletas y vio un adorno muy singular, sujetándole el flequillo, una rosa hecha, por lo visto, de una piedra preciosa. Preguntó sorprendido: «Oye, hija, ¿y esta horquilla? ¿De dónde la sacaste?» Le pedí a Laura que me la diera, y me comentó que fue un regalo que le hizo su madre hace mucho tiempo. Daniel se quedó pensando. Ya había visto este adorno, y no fue hace mucho. No podía haber ningún error. Decidió preguntárselo todo a Elisa, y entonces ella dijo: «Tengo esta horquilla desde que nací. Creo que la heredé de mi madre, pero no lo sé seguro. Soy huérfana. Crecí en un orfanato, pero tampoco recuerdo cómo acabé allí. Y lo curioso es que, en todos los años que estuve en el orfanato, nadie me la robó, y tampoco la perdí yo misma».
Será que el hecho de que siempre estuvo conmigo es una especie de milagro, y por eso lo considero mi talismán. Se la dejé a Laura, me lo pidió mucho, y hoy ella se la puso a Micaela. Daniel empezó a razonar en voz alta. Todo esto es muy extraño. Hace 6 meses operé de urgencia a una mujer joven de una buena familia y vi el mismo adorno en su cabello, exactamente igual que este. No hay ninguna diferencia. Se ve que los dos están hechos por encargo. Pero ¿cómo es posible si a esa mujer seguramente ni la conoces, mientras que la horquilla tuya la conservas desde que naciste? Aquí hay un misterio sin resolver y me provoca mucha curiosidad. La mujer también tuvo mucho interés en este asunto y preguntó, ¿y no se podría buscar a esa paciente? Y así preguntarle de dónde sacó esa horquilla. Porque, a ver si descubro algo sobre mi familia. Toda mi vida soñé con encontrar al menos a alguno de mis familiares. Miraré a ver qué puedo hacer. Sé que esto no tiene nada que ver conmigo, pero estoy intrigado. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde habrá sacado esa paciente la misma joya que la que tienes tú. El médico decidió no perder el tiempo, y durante su siguiente turno encontró en el registro de pacientes toda la información sobre esa mujer, incluidos sus contactos. Se llamaba Irene Sánchez Vázquez. Daniel esperó a tener un día libre y fue a verla directamente en su casa. Era una mansión, y cuando el médico llamó a su puerta, le abrió el marido de doña Irene. Era un hombre antipático y su manera de tratar a Daniel le pareció a este último muy grosera. «A ver, ¿qué quiere? No hemos invitado a nadie que yo sepa. ¿No será usted de alguna agencia de seguros que lo único que quiere es quedarse con mi dinero? Pues no pienso darles ni un duro». Dani, sorprendido, le respondió lo siguiente. «No, no soy de ninguna agencia. Quería ver a doña Irene. Tengo unas preguntas importantes que hacerle a ella». El marido de Irene se puso más furioso todavía. «Pues esto sí que no me cuadra. ¿Qué tipo de preguntas le podría hacer a mi esposa? ¿Qué información intenta sacar a través de ella?». La misma antigua paciente de Daniel, al oír el ruido, salió al recibidor. Enseguida reconoció al doctor y le gritó a su marido. «Pero bueno, Ernesto, ¿no te da vergüenza? Si es Daniel, el médico que me trató. Fue él quien me operó, y hasta se podría decir que me salvó la vida. Hola, doctor, pase. ¿Necesitaba algo?». Daniel respiró hondo y comenzó a preguntarle directamente sobre aquello que le preocupaba. «Pues mire, Irene, tengo que hacerle una pregunta que tal vez le parezca hasta ridícula. Mientras estuvo usted en el hospital, vi una horquilla muy bonita adornando su peinado, una en forma de rosa. ¿Dónde la consiguió, si no es un secreto? Lo que pasa es que estoy ayudando a una mujer y su hija tiene una joya exactamente igual. Y pienso que esto no puede ser una mera coincidencia». La mujer se quedó muy sorprendida. Estaba claro que no se esperaba una pregunta así. «Pues diría que es una pregunta muy extraña. Esta horquilla me la regaló mi madre. No sé nada más. Ahora mismo mi madre está recibiendo un tratamiento. Si quiere, la llamo, y si no se encuentra muy débil, iremos juntos a verla y podrán hablar. No me cuesta nada hacerlo». Irene habló con su madre durante un par de minutos por teléfono y luego le dijo a Daniel: «Nos estará esperando». Cuando le mencioné la horquilla, de repente la oí muy emocionada. Hasta su voz pareció cambiar, estaba como temblando. «Ahora estoy intrigada yo también. Vayamos a verla ahora mismo porque me siento incapaz de esperar». Al cabo de media hora, los dos ya estaban sentados en la cabecera de la cama de la anciana. Esta respiró profundamente y escuchó con atención todos los detalles. Dani decidió contarle todo tal como sucedió. Unas grandes lágrimas rodaron por las mejillas de doña Lourdes. Se quedó sin responder nada durante un largo rato y luego empezó a contar la historia de su vida, que era larga y muy dolorosa. «Ay, señor, no me lo puedo creer. Y tiene usted razón. Solo hay 2 de estas horquillas. Están hechas a mano, se hicieron por encargo, y por supuesto que jamás se podría encontrar una copia más en ninguna joyería. Se trata de oro puro de alta calidad y ágata. Hija, lo que te voy a contar ahora puede que te sorprenda. He estado guardando este secreto durante muchos años y ya pensé que me lo llevaría a la tumba. Tenías una hermana gemela. Cuánto os queríamos tu padre y yo. Pero un día nuestra felicidad se hizo añicos en un instante y una tragedia dividió nuestra vida en un antes y un después. Acababais de cumplir 1 año, cuando vuestro padre y yo nos vimos obligados a hacer un viaje de negocios que era urgente y nos iba a llevar un par de días. Decidimos llevaros al pueblo con un familiar que cuidaría de vosotras durante ese tiempo.
Vuestro padre os iba a llevar hasta allí, pero por el camino sufrió un terrible accidente. Murió en el acto. Tú, Irene, fuiste encontrada de inmediato, pero Lucía desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Y yo, a partir de entonces, seguí siendo una viuda desgraciada, y menos mal que al menos tú lograste sobrevivir, porque de lo contrario me habría vuelto completamente loca de tanto sufrir. Nunca me atreví a contártelo, lo siento, pero para mí todo esto sigue siendo una herida sin curar. Me reproché miles de veces el haber dejado aquel día que mi marido fuera solo a llevaros, pero es que entonces estaba más preocupada por mi negocio que por otra cosa, mientras que tenía que haberme preocupado por mi familia. Muchas veces me pregunté si mi otra hija estaba viva o no. Ni siquiera sé si encender una vela en la iglesia, y tampoco sé cómo rezar por ella, si hacerlo por su salud o para el descanso de su alma. Irene se quedó de piedra al oírlo y dijo emocionada: «Ay, mamá, mi pobre mamá, ¿cómo pudiste permanecer en silencio durante tantos años? Porque me imagino lo mucho que pesó sobre ti esa sensación de culpa. Pero ahora sé que tengo una hermana y que está viva». Resulta que es la misma mujer, madre de familia numerosa, a la que usted, Daniel, le está ayudando, ¿verdad? Dani negó con la cabeza. Pues ahora todo se ha vuelto aún más confuso. No entiendo nada de nada. Elisa y usted tienen las mismas horquillas, pero está claro que ella no es su hermana gemela. No se parecen nada, pero al mismo tiempo Elisa es huérfana. Dice que se crió en un orfanato. Me temo que yo solo no lo voy a poder resolver. Lo más normal es que tengamos que contratar a un detective privado. Quizás podamos descubrir algo sobre los padres de Elisa y esto nos dé pistas. A doña Lourdes se le vio más animada. Sí, es una buena idea. ¿Cómo es que no se me ocurrió a mí después de tantos años? Entonces lo que hizo la policía fue cerrar el caso, pero los detectives seguro que sabrán encontrar algo. Irene, por favor, ocúpate de este asunto. A mí tal vez no me quede mucho tiempo, pero me hace mucha ilusión poder descubrir algo sobre mi hija antes de morir. Lo puedes considerar mi último deseo. Y no mires el dinero. Contrata al mejor detective que encuentres. Y a usted, Daniel, le agradezco el prestarle atención a la desgracia ajena, el venir aquí. Ahora habrá muy pocas personas con tan buen corazón. Cuanto más sabía Dani de la complicada historia de Elisa, más ganas tenía de llegar al fondo de la verdad y ayudarle a encontrar a sus seres queridos. Y entonces, Irene y él, entre los dos, contrataron a los mejores detectives y pagaron sus servicios sin mirar el dinero gastado. Los profesionales se ocuparon del caso y en apenas una semana aparecieron los primeros resultados. Los detectives encontraron a una antigua niñera, ahora ya anciana, que había trabajado toda su vida en el orfanato, y hablaron con ella. La mujer solo recordaba una cosa importante, que a la edad de 1 año, Elisa fue dejada en el orfanato en una cesta de mimbre, seguramente hecha a mano. Hay gente que sabe hacer este tipo de cosas para las necesidades del hogar. Y por supuesto que todos enseguida se fijaron en aquella horquilla que llevaba en el pelo, porque era muy cara y muy poco común, mientras que la niña llevaba ropa más pobre. Y menos mal que el personal del orfanato era gente decente, porque nadie se apropió de la hermosa joya, sino que fue bien guardada y se la dieron a la niña cuando creció. En la cesta no venía ninguna nota, por lo que no se sabía nada de sus familiares. Daniel lo escuchó todo y de repente se dio cuenta de algo. Escuche una cosa. El marido de doña Lourdes había tenido un accidente mientras iba llevando a sus hijas a un pueblo, y la cesta en la que pusieron a Elisa podría ser hecha por alguien de allí. Igual encontramos una conexión, y aunque seguimos desconociendo muchas cosas, siento que estamos cerca de una solución. El detective Fernando se rascó la nuca y dijo: «Bueno, entonces lo único que se me ocurre es lo siguiente. Tendríamos que recorrer uno por uno todos los pueblos de la zona y preguntar a los vecinos porque tal vez alguien recuerde algo. Les mostraremos una foto de doña Irene, porque su hermana, siendo ellas gemelas, se le tendría que parecer mucho. Por supuesto que no se va a tratar de una investigación rápida y también tendrá sus peculiaridades, pero en nuestra práctica ha habido casos en que las encuestas a los residentes dieron buenos resultados, y en eso quedaron. Mientras Dani siguió haciendo sus turnos en el hospital, los detectives continuaron trabajando, y cuando el médico tuvo un día libre, Irene y él decidieron unirse a la búsqueda. Solo quedaba un último pueblo que recorrer.
Allí las casas eran en su mayoría muy modestas, sencillas, muchas de ellas estaban abandonadas. Se veía que en este pueblo quedaba muy poca gente, tampoco había nadie en la calle. Al final, Daniel vio a una anciana que estaba quitando la maleza de una pequeña huerta que tenía al lado de su casa. Irene y él se dirigieron hacia ella para hacerle preguntas. «Buenas tardes, señora. Venimos de una agencia de detectives. Estamos buscando a una mujer. ¿Le importaría ver su foto, por favor?» La anciana ni siquiera tuvo tiempo de ver la foto porque de repente se fijó en Irene. «Ana, ¿eres tú? ¿O es que ya no veo de lo vieja que soy? ¿Es que ahora te ha dado por acompañar a los extraños de excursión por el pueblo o qué? ¿Y cuándo te has hecho este peinado y te has puesto así de guapa? A tu padre esto no le va a gustar, hija mía». Irene no entendía nada y no hizo más que parpadear, mientras que a Dani se le vio tan ilusionado que casi gritó. «¿Conoce a una mujer que se parece a mi acompañante? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde vive? Pero no se quede callada, por favor. Díganos algo. Es muy importante». La anciana se santiguó y respondió. «Es que ella parece ser una copia de Ana, la hija de nuestro guardabosques segundo. Viven en las afueras del pueblo, casi ya en el bosque. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Es que Segundo tiene también otra hija?» Dani solo negó con la cabeza. «Nosotros tampoco entendemos nada ahora mismo, pero le agradecemos esta información. Vamos a ir a buscar a Ana». Encontraron la casa en cuestión sin dificultad. De la chimenea salía humo, lo que significaba que había gente dentro, con lo cual la respuesta podría estar cerca. Un anciano barbudo salió al umbral y gritó. «¿Quién es? ¿Qué querían? Porque veo que son de fuera». Daniel fue quien respondió. «Por favor, necesitamos hablar un momento con usted. Estamos buscando a su hija. Le hemos traído una buena noticia». El anciano abrió la puerta, miró a Daniel, luego volvió su cara hacia Irene y dijo, «¿Cómo es posible, si es usted pura copia de Ana? Venga, pasen a ver quiénes son y qué significa todo esto». Llevó a Irene y a Daniel a una habitación luminosa. En la casa hacía calor, incluso demasiado, y olía a lavanda. Una mujer estaba preparando algo en la cocina, tarareando una canción. Al oír el ruido salió a ver quién había venido. Y sí que era una copia de Irene. Era guapa y llevaba el pelo largo que le llegaba casi hasta la cintura. Quiso saludar a los huéspedes, pero al mirar a Irene retrocedió unos pasos y se desmayó. Al guardabosques le entró pánico, le echó agua en la cara, pero Daniel lo apartó y dijo, «Tranquilo, don Segundo, esto no es nada, déjeme que la mire yo. Soy médico y puedo ayudar». Dejó a la mujer en el sofá y comenzó a frotarle las mejillas y las puntas de las orejas. Ella no tardó en volver en sí. «¿Estoy soñando, o es verdad que acabo de ver a una persona que es mi doble? Ay, Dios mío, no ha sido un sueño. ¿Quién es usted? ¿Cómo es que se me parece tanto?» Dani volvió a tomar la iniciativa. Todos se sentaron y él les explicó en detalle a Segundo y a Ana todo lo que sabía sobre este asunto. El guardabosques permaneció sin decir nada y solo estaba frotándose la barba y frunciendo el ceño. Al final fue Ana quien exclamó, «¿O sea que tú, Irene, eres mi hermana? Papá, pero ¿cómo puede ser? Soy hija única, jamás ha habido otros niños en nuestra familia. De verdad que no entiendo nada». Entonces el anciano suspiró y se puso a contar una vieja historia y su más terrible secreto que había ocultado a los demás durante toda su vida. «Mi esposa Josefa y yo vivimos juntos desde muy jóvenes. Ella fue mi única compañera, la quería más que a la vida misma, y podríamos haber sido muy felices si hubiéramos podido tener hijos, pero no, y sufrimos mucho por esa razón, sobre todo Josefa. Ella jamás perdió la esperanza, cosió ropa infantil muy bonita, y aunque luego regaló la mayor parte a sus conocidos, también guardó algo para sí misma, creyendo que todavía podíamos tener un hijo. Pero el tiempo siguió pasando, y el milagro nunca ocurrió. Un día, como de costumbre, estaba dando un paseo por el bosque, salí a la carretera, y de repente mi perro empezó a ladrar como loco, y se precipitó hacia los arbustos. Fui corriendo tras él, pensando que tal vez algún animal había caído en una trampa, porque aquí cualquier cosa puede pasar, pero no, había una niña pequeña allí tirada. La niña estaba cubierta de rasguños y moratones, su ropa estaba toda rota, los mosquitos estuvieron picando casi hasta matarla. No hubo tiempo para pensar.
envolví a la niña en mi bufanda y fui corriendo a casa. Josefa se quedó horrorizada al ver el estado de la pequeña, y ésta poco a poco volvió en sí. La bañamos, le dimos un ungüento curativo en sus heridas. Así, poco a poco, empezó a estar mejor. Convencí a mi esposa de que teníamos que ir a la policía y contárselo todo, porque ¿y si alguien la estaba buscando? Pero Josefa se arrojó a mis pies y comenzó a suplicar. «Por favor, no vayas a ningún sitio. ¿No comprendes que es un regalo del destino? La voy a querer como una madre, cuidaré de ella. Le pondremos el nombre de Ana. He estado soñando con esto durante muchos años». Se veía que Josefa estaba obsesionada con esta idea, pero acabó convenciéndome y no fuimos a decírselo a nadie. Yo, con tal de que mi esposa estuviera feliz, podía hacer cualquier cosa. Además, a mí también me daba mucha pena tener que renunciar al bebé. Y lo que hice fue solicitar los documentos necesarios, diciendo por ahí que mi esposa dio a luz en casa. Al principio, por supuesto, los vecinos se sorprendieron. Todos me preguntaron de dónde sacamos al bebé en realidad. Y tuve que ser sincero y decirles, lo encontré en el bosque, en un camino. A todos les pareció gracioso. Muy pronto se olvidaron del asunto y la vida siguió como de costumbre. Ana fue creciendo sin que nos diéramos ni cuenta. Siempre fue una niña muy guapa. No nos dio más que alegrías, se le daban bien los estudios y ahora trabaja como cocinera en un mesón que tenemos al lado de la carretera. En casa hornea pan y empanadas y luego lo vendemos a buen precio a quien lo quiera. Ojalá encuentre un buen hombre y se case, pero aquí no hay nadie. Es una pena que Josefa no haya vivido lo suficiente. Ya van a ser 3 años que vivimos sin ella. Y esta es la historia. No te enfades conmigo, hija, por no haberte contado nada de esto nunca. Eres lo que más he querido en mi vida. Te quiero y te seguiré queriendo mientras viva. Y quiero que lo sepas. Ana se puso a llorar. Irene lloró también. Las hermanas se abrazaron por primera vez en muchos años y las dos se sintieron muy a gusto la una al lado de la otra. Entonces Ana se acercó a su padre y se abrazó a él como si de repente volviera a ser esa niña pequeña que una vez fue. Tranquilo, papá, no estoy enfadada contigo ni nada de eso. Al contrario, estoy orgullosa de tener un padre así, porque fuiste tú. Y también mamá, por supuesto, los que me habéis salvado de la muerte y los que siempre me habéis querido de verdad. De lo que acabas de contar, no hay nada que me pueda molestar, en absoluto. De hecho, estoy muy feliz de haber encontrado a mi hermana. Qué bueno es saber que tengo a una persona cercana más en este mundo. A partir de ahora nos podremos ver y seremos amigas, ¿verdad, Irene? Irene seguía llorando también. Todavía no podía creer lo que estaba pasando, y dijo en un susurro, «Anita, hermana mía, nuestra madre biológica está muy enferma, y lo último que me pidió fue que te buscara a ti. Le hace ilusión poder verte antes de morir. No lo rechaces, por favor. No sé cuánto tiempo le queda, así que deja que se vaya libre de ese peso que tiene en el alma. ¿Vendrás con nosotros? Te presentaré también a mi marido». Ana miró a su padre, como si buscara aprobación en sus ojos, y él asintió. «Vete, hija. A mí no me va a parecer mal. Pero no te olvides de mí, vuelve pronto. En todos estos años no he vivido ni un día sin ti. Te echaré de menos». Dani los observó y los escuchó a los tres, y se alegró de que 2 personas cercanas por fin se habían encontrado. Pero de repente exclamó, «Todo esto es maravilloso, por supuesto, solo que no queda claro cómo es que la otra horquilla acabó en manos de Elisa. ¿Puede alguien explicarme esto? Porque, por lo que veo, ella no tiene nada que ver con esta historia». Segundo se encogió de hombros. «Yo de esto no sé nada. Cuando encontré a mi hija en el bosque, ella no llevaba ninguna joya. Tenía ya el pelo bastante largo y todo despeinado, pero no estaba recogido de ninguna manera. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? Daniel, Irene y Ana fueron a la ciudad. Una vez allí, Ana no podía dejar de mirar los espléndidos escaparates, los rascacielos y los centros comerciales, y se la vio encantada con esta imagen. Nunca había estado fuera de su pueblo. Dani la miró, se rió sin maldad y siguió prestándole toda su atención. Era sencilla, confiada y sincera, pero al mismo tiempo, ella era tan tierna y entrañable que el hombre no tardó en sentirse atraído por ella, a pesar de que se acababan de conocer. De repente, sin esperar una cosa así de sí mismo, le preguntó, «Oye, Ana, me gustaría también invitarte un día a mi casa. Te presentaré a mi hija, que se llama Micaela,
y también a Elisa y a sus hijos. Es cierto que es una pandilla muy ruidosa, pero es divertida. Estaremos encantados de verte. ¿Vendrás? La mujer sonrió, se sonrojó y dijo: gracias, por supuesto que lo haré. Me encantan los niños, así que acepto la invitación. Irene la presentó a su marido y él se sorprendió mucho. Solo hizo que alzar las manos y decir que jamás pensó que cosas de esas podían suceder en la vida real. Pero a Ana no le cayó muy bien. La miraba demasiado fijamente, como si la estuviera valorando, y le guiñaba un ojo todo el tiempo mientras Irene estaba distraída. Fue algo tan desagradable que la mujer decidió huir de esa casa tan pronto como tuviera esa posibilidad. Pero se quedó a dormir allí, aunque acabó pasando la noche en vela charlando con su hermana y no le dio sueño en ningún momento. Tenían que decirse muchas cosas. Mientras tanto, Irene siguió insistiendo. Escúchame, Ana, tienes que venir a vivir a la ciudad. Hay tantas posibilidades y perspectivas aquí. Te conseguiré trabajo en un restaurante ya que eres buena cocinera y ganarás mucho dinero. También te buscaremos un novio de ciudad, uno que sea rico, porque mira lo guapa que eres. Pero la mujer seguía sin decidirse. Gracias, hermanita, me lo pensaré. Pero por ahora no voy a dejar a mi padre. Ya es mayor y tiene sus achaques. Y mis compañeros, ¿cómo se las van a arreglar sin mí? Y la gente que me compra pan caliente todas las mañanas. Pero te agradezco esta sugerencia. En cuanto decida algo, te lo comunico enseguida. Y al día siguiente las hermanas fueron a visitar a su madre. Qué encuentro más feliz fue. Cuando entraron en su habitación, vieron a doña Lourdes bajo una vía intravenosa. Su cara estaba demacrada. Se la veía exhausta por una larga enfermedad. Parecía haberse ya despedido de su vida. Pero tan pronto como vio a sus dos hijas, que se inclinaron encima de ella, pareció revivir. Se animó un poco, y sus ojos brillaron cuando dijo con un hilo de voz: «Niñas mías, por fin estáis juntas. Ay, Lucy, mi pequeña, qué ganas tenía de volver a verte, cuánto te eché de menos todos estos años. Qué guapa has llegado a ser. Gracias, Sirenita. Ay, qué feliz me siento». Ana estaba confundida. Ya no me llamo Lucía, sino Ana. Así son las cosas. Pero yo también me alegro muchísimo de que por fin nos hemos vuelto a ver, mamá. Y se me hace extraño ahora, porque durante toda mi vida llamé mamá a otra mujer, y ahora resulta que mi madre de verdad no fue ella. Todavía me cuesta creerlo. ¿Y qué tienes? ¿Algo grave? Lo siento mucho por ti. Tal vez pueda ayudarte en algo. Doña Lourdes volvió a sufrir otro ataque. Irene agarró la máscara de oxígeno y se la puso para que pudiera respirar a través de ella, y la anciana respiró con unos silbidos y tosiendo. Cuando ya se le pasó un poco, respondió: «Gracias, hija, por preocuparte, pero a mí ya nada me podrá ayudar. Tengo asma grave, los ataques son cada vez más frecuentes. Me asfixio y ya no puedo vivir sin esta máscara». Los médicos se encogen de hombros. Ningún tratamiento me vino bien hasta ahora, y al final esta enfermedad cualquier día va a acabar conmigo. Ana se quedó pensando un momento y luego dijo: «Lo hablaré con mi padre. Es que mi madre era médico. Estuvo toda su vida atendiendo a los vecinos del pueblo, y mi padre también sabe muchas cosas de la medicina. Igual no sirve de nada, pero tenemos que intentarlo». Doña Lourdes solo sonrió con tristeza. «Yo estoy dispuesta a hacer lo que me digan. Ya no tengo nada que perder». El mismo día Ana llamó a su padre. Estuvo hablando con él durante mucho rato. Le preguntó de todo. Le dijo de qué se trataba. Luego regresó al hospital y le dijo a doña Lourdes: «Mira, mamá, hablé con mi padre. Dice que habría que trasladarte a nuestro pueblo. El aire de esa zona llena de bosques es especial. Es un aire que cura. Te vas a sentir mejor. ¿Qué me dices?» Irene quedó atónita al oírlo. «Ay, pero tú estás loca. ¿Qué pueblo ni qué gato muerto? Mamá no va a aguantar ni una hora sin su máscara. ¿Y si allí se siente peor? ¿Entonces qué? No, yo al menos estoy en contra de esta idea». Ana suspiró pero no quiso discutir. Decidió ir a ver a Daniel y luego ya volver a casa. Daniel se sintió muy feliz cuando toda la ruidosa familia finalmente pudo conocer a su nueva conocida. Los niños hicieron mucho alboroto, acabaron peleándose y no paraban de hablar todos a la vez durante el tiempo que duró la velada. Ana se reía. Tuvo una sensación muy agradable al estar en esa casa. Desde el primer momento se sintió tranquila y cómoda, pudo comportarse con normalidad y estar relajada. Tuvieron una buena cena,
Luego se quedaron un largo rato charlando, jugaron con los niños, y cuando estos se pusieron a dibujar, dibujaron con ellos. Ana se llevó bien con los niños y Dani estaba muy contento de verlo. Esta mujer joven le gustaba tanto que no podía dejar de mirarla. Era especial, parecía ser de otro planeta. Su belleza natural atraía más que si hubiera llevado cosmético o un perfume caro. Lo que sintió Dani por ella, jamás lo había sentido por nadie después de la muerte de su esposa. Tenía ganas de abrazarla muy fuerte, de protegerla de todos los males y no dejar que se le fuera nunca. Cuando los niños se acostaron, Ana, Dani y Elisa siguieron hablando sobre la vida. Ana dijo que su padre le recomendó a su madre biológica que fuera al pueblo, pero ella no estaba de acuerdo con esta idea. Daniel se quedó un instante pensativo y luego dijo: «Pues yo le doy toda la razón a tu padre. El cambio de clima e incluso el poder respirar el aire limpio del bosque pueden ayudarle mucho. Intentaré convencerla como soy médico. Igual me hace caso. Debería al menos intentarlo y si no funciona, siempre puede volver al hospital». Elisa añadió con tristeza: «Bueno, ahora parece que todo el mundo ha quedado feliz. Tú, Ana y tu hermana os habéis vuelto a encontrar, pero yo digo siendo tan huérfana como hasta ahora. ¿Quién me habría dejado en una cesta en las puertas del orfanato? ¿Dónde están mis padres?». Dani la tomó a Elisa de la mano y trató de animarla como lo haría un amigo de verdad. «Venga, Eli, no pierdas la esperanza. Aún me quedan algunas ideas, así que continuaremos la búsqueda de tus familiares. Hay que seguir creyendo en la suerte». Elisa sonrió. «Eres maravilloso, Dani. Nunca había conocido a nadie como tú. Nos protegiste a mí y a mis 4 hijos, ayudaste a Ana y a Irene a encontrarse, lograste descifrar una historia tan complicada. Te agradezco todo lo que has hecho». Dani fue a ver a doña Lourdes y estuvo hablando un largo rato con ella. Finalmente, la convenció para que se fuera al pueblo. Decidieron que iba a llevarse la máscara para tener más seguridad. Él mismo se tomó una semana libre y viajó allí con ella y con su pequeña hija. Quiso controlar en persona el estado de la anciana. El guardabosques ya los estaba esperando a todos. Al día siguiente llevó a doña Lourdes a dar un paseo por el bosque. La mujer todavía estaba muy débil. Caminaba con mucha dificultad, y él le dijo: «Por ahora deja de pensar en tu enfermedad. Mejor mira a tu alrededor y respira profundamente. Escucha el silencio. Aquí no hay otro sonido que el crujido de ramas bajo nuestros pies. El bosque es un paraíso para la gente que sufre. Y qué infinito y azul es el cielo. Vosotros, los que vivís en la ciudad, no hacéis otra cosa que correr de un lado para otro, nerviosos y estresados, cuando en realidad lo que hay que saber es parar, porque no somos robots, a veces nos enfermamos». La propia doña Lourdes no se dio cuenta de que había estado caminando sin ningún problema durante más de 1 hora, y en ningún momento le hizo falta su máscara. Ya no sufría más ataques, y parecía haber encontrado fuerzas para dar ese paseo. Un verdadero milagro. Dani, Ana y Micaela estaban recogiendo piñas y se lo pasaban muy bien. Se sentían muy a gusto los 3 juntos. Era como si fueran una verdadera familia. Pero el hombre tampoco se olvidó de su asunto sin resolver y decidió hacerle una visita al policía local. Le contó toda esta historia tan complicada de principio a fin, y luego le preguntó: «¿Y usted qué piensa de todo esto? ¿Conoce a alguien en esta zona que habría sido capaz de dejar a una niña de apenas 1 año en el orfanato? Porque esta historia tiene su origen y tenemos que llegar a conocerlo sí o sí». El policía estuvo mucho rato intentando recordar lo que había pasado en el pueblo a lo largo de los años, y de repente se acordó de una cosa. «Pues solo tengo una versión de lo ocurrido. En un pueblo vecino vivía una familia, una madre, un padre y una hija. Nada de otro mundo. Pero recuerdo que la hija se casó con un idiota como hay tantos, y encima tuvo una hija de él. Tanto él como su madre acusaron a la pobre mujer de haberle sido infiel, su suegra apoyó a su hijo, y acabaron echándola de la casa justo después del nacimiento de la niña. Entonces ella pensó regresar a la casa de sus padres, pero su padre le dijo que era una vergüenza para la familia, y también la echó a la calle. La joven abandonó el pueblo junto con su hija y nadie volvió a verla. No sé si esto le ayudará o no, pero no recuerdo ninguna otra historia que fuera parecida. Dani preguntó: «¿Y cómo se llamaban esa mujer y su hija?». El policía respondió: «La mujer se llamaba Claudia.
Carrizo era su primer apellido, del segundo no me acuerdo, y del nombre de su hija tampoco. Al oír esta historia, Dani se quedó perplejo. Su propia madre también se llamaba Claudia Carrizo, una coincidencia, pero su madre nunca le había contado nada de sus familiares y sus abuelos vivían lejos, con lo cual no pudieron compartir con él sus recuerdos cuando era niño. En cuanto a su madre, siempre fue una persona muy reservada y jamás permitió que nadie viera sus documentos. Daniel se apresuró a despedirse del policía y regresó a la casa del guardabosques. Allí encontró a Ana haciendo una masa de hojaldre, mientras que Micaela y doña Lourdes estaban decorando unas galletas. Su hija estaba toda manchada de harina, pero se la veía muy feliz. Y la madre de Ana ya no parecía tan enferma. Dani le preguntó, «¿Ya se siente usted mejor, doña Lourdes? ¿Ya no le hace falta ni la máscara?» La mujer asintió con la cabeza. «De verdad que no creí que esto fuera posible. Usted mismo vio lo mal que estaba hace tan solo unos días, pero aquí respiro mucho mejor. No tenía ni idea de lo bueno que era vivir en un pueblo, cerca de la naturaleza. Siempre pensé que en los pueblos solo vivía que gente pobre, la que no se podía permitir una vida mejor, pero en la ciudad mi salud iba empeorando cada vez más. Entonces empecé a padecer el asma. Gracias a mi hija y a Segundo salí del hospital. Me han hecho ver la vida de una manera completamente diferente. Ahora estoy pensando en venir a vivir aquí». Ana se puso muy contenta al oírlo, y Segundo dijo, «Mi hija y yo estaremos felices de tenerte aquí. Bueno, ¿cenamos? Hacía mucho tiempo que Anita y yo no teníamos tantos invitados a la vez». Dani dejó a Micaela en el pueblo por un tiempo y volvió a la ciudad. Tenía un asunto pendiente. Necesitaba hablar urgentemente con su madre y descubrirlo todo. No podía pensar en otra cosa. Su madre se puso muy feliz por la visita de su hijo. Le dio besos y abrazos y comenzó a poner la mesa. Primero hablaron sobre la vida, sobre la salud de ella y al final, Dani ya casi se decidió a iniciar esa conversación que se veía que iba a ser difícil. Pero no fue el primero en empezarla. Su madre vio perfectamente que estaba nervioso y le preguntó, «¿Ha pasado algo, Dani? ¿Le pasa algo a Micaela? ¿Por qué vienes sin ella? No te preocupes por cómo me lo tome, dime la verdad». Dani suspiró y comenzó, «No te preocupes, mamá. Tu nieta está muy bien. Ahora está de visita en casa de unos amigos. Lo que quiero contarte es una historia sobre una mujer llamada Elisa, una huérfana que creció en un orfanato, y te pido que me escuches con mucha atención. También espero que me cuentes tú lo que pasó, sea cual sea la realidad». Y Dani se lo contó a su madre todo desde el principio hasta el final. Ella se puso pálida, le temblaban las manos. Era evidente que ella estaba involucrada en esta historia. Al final, comenzó a contarle lo que pasó. Este secreto lo guardé también, porque no quería que nadie supiera jamás sobre el terrible pecado de mi juventud, y justo tenías que ser tú, hijo, el que lo supiera revelar. Aparentemente, es el precio que tengo que pagar por todo. Antes de conocer a tu padre, yo estaba casada y vivía en un pueblo. Pero cometí un error de elegir mal a mi marido. Me pegaba, estaba celoso, y mi suegra lo que hacía era poner a su hijo en mi contra. Pronto quedé embarazada. Pensé que mi sufrimiento terminaría con el nacimiento del bebé. Pero no. Después del nacimiento de mi hija, todo empeoró aún más. Mi suegra insistía en que su nieta no se parecía a nadie de su familia. Decía que era porque le fui infiel a su hijo. Y él continuó pegándome un día sí y otro también. Y cuando mi hija tenía 1 año, mi suegra me echó de su casa y se puso a buscar a otra novia a su hijo. ¿A dónde tenía que ir? Por supuesto que a mi casa, con mis padres. Esperaba que ellos sí me comprendieran y se apiadaran de mí. Pero mi padre armó un gran escándalo diciéndome que volviera con mi marido y le pidiera perdón. Yo estaba ya al borde de la locura. No sabía qué hacer. Pero, eso sí, decidí que ya no iba a volver con mi marido tirano. Puse a mi hija en una cesta de mimbre y fui con ella a la ciudad. La niña no paraba de llorar en su cesta, tenía hambre, y yo no sabía a dónde ir ni tenía con qué alimentarla. Y me di por vencida. Dejé a mi hija a las puertas del orfanato y me marché. Mi corazón se rompía en pedazos, pero anduve un rato por las calles y fui a pasar la noche en una estación. Allí conocí a una mujer. No le conté nada de la niña, y ella me dio cobijo y me consiguió trabajo. Luego conocí a tu padre, empezamos a salir, nos enamoramos el uno del otro. Y entonces naciste tú. Ramón estaba tan feliz de tener un hijo que no te imaginas.
Te quiso desde el principio hasta el fin, ¿sabes? Dani se sorprendió de oír esa historia y dijo casi furioso: ¿Y dónde está tu hija, mamá? ¿Dónde está tu hija y mi hermana? ¿Por qué no le contaste nada a papá y no la recogiste del orfanato? ¿Cómo pudiste hacer esto, Di? Después de todo te habrías imaginado lo mal que lo pasó la niña, lo mucho que sufrió. Y nosotros mientras vivimos para nuestro propio placer. ¿Es esto justo? Se agarró la cabeza. No comprendía cómo es que su madre fue capaz de hacer esto. Y ella de repente se echó a llorar en silencio y luego se secó las lágrimas y dijo: Tienes razón, Dani. Abandoné a mi primera hija y no hay perdón para mí. Pero tenía miedo, ¿entiendes? Tu padre y yo acabábamos de saber lo que era una familia normal. Yo le quería mucho. ¿Cómo iba a contarle sobre mi hija? Sobre el hecho de que actué de una manera tan horrible. No me lo iba a perdonar, me habría dejado. ¿Y entonces qué iba a hacer? Fui una mala madre para mi hija, pero vienes a reprochármelo. ¿Crees que mi conciencia no me ha atormentado lo suficiente durante todos estos años? No sabes lo mucho que sufrí. Ahora que te lo he contado todo me siento un poco mejor. Me gustaría mucho volver a ver a mi niña y pedirle perdón. Y esta horquilla la encontré en el bosque al lado de mi pueblo y se la dejé a ella. Dani no podía hacer nada consigo mismo. Seguía enfadado con su madre y al final salió corriendo de su casa. No podía esperar para contárselo todo a Elisa. Regresó a casa. Elisa estaba ocupada en la cocina preparando la cena y los niños estaban jugando. Los miró y exclamó: «Hola a todos. Tengo unas noticias que os van a dejar alucinados. Elisa, ven aquí y escúchame atentamente. Resolví el misterio de tu horquilla. Resulta que eres mi hermana por parte de mi madre y tus hijos son mis sobrinos». Elisa se puso a llorar de felicidad. No se lo podía creer y entonces preguntó: «¿O sea que tu madre también es mi madre? ¿Y está viva? Entonces la voy a ver». Ay, Dios mío, ni siquiera te puedes imaginar lo mucho que soñé con esto durante todos estos años. ¿Y cómo recé por ello? Dani se sorprendió y volvió a preguntar: «Pero vamos a ver, Eli, es que no estás enfadada con ella ni nada. Pero si ella te abandonó, ni siquiera yo supe nada de esto, ni tampoco mi padre. Estoy tan enfadado con ella que no sé ni cómo seguir hablándole. Ahora está llorando, claro, y dice que quiere verte. Pero me avergüenzo de ella porque siento mucho que hayas tenido que sufrir por su culpa, hermana». Elisa negó con la cabeza y le respondió apasionadamente: «No, no hables así de ella, por favor. No estoy enfadada con ella en absoluto. Ella te crió a ti, y eres una persona maravillosa. Con lo cual, ella no es tan terrible como la ves ahora. Cuando me abandonó era muy joven e inmadura, pero luego cambió. Yo también soy madre y sé lo difícil que puede ser la vida. Nunca se sabe lo que puede pasar. Ella cometió un error, actuó como una cobarde, es verdad. Pero ahora esto ya no es importante. Lo importante es que puedo verla y darle un abrazo. Gracias, Dani. Siempre he soñado con tener un hermano como tú. No te enfades con mamá, de verdad. Ella misma responderá por sus pecados. No nos corresponde a nosotros juzgarla. ¿Cuándo podré verla? Me cuesta mucho esperar. Incluso da un poco de miedo y todo. Me pregunto cómo es ella. ¿Me parezco a ella?» Dani abrazó a su hermana y le dijo: «Sabes, Eli, si sentí ese afecto por ti desde el primer momento fue por algo. Y podías haber llamado al timbre del vecino, pero pienso que aún así el destino nos acabaría uniendo». El encuentro entre la madre y la hija fue muy emotivo. Elisa lloró, abrazó a la anciana y acarició sus hombros encorvados. «Mamá, ay mamá, cuánto soñé con decirte estas palabras algún día. Quiero que sepas que no estoy enfadada contigo y no te juzgo. Qué feliz estoy de que nos hayamos conocido. No te lo puedes ni imaginar». La anciana también lloró y le pidió perdón. «Perdóname si puedes, hija mía. Todos estos años me he estado reprochando el haberte dejado. Ya sé que no tiene ningún sentido pedirte perdón. Soy muy culpable ante ti. Y sin embargo, ahora que nos hemos conocido, espero que sigamos en contacto. Me encantaría conocer a tus niños. Dani me ha dicho que tengo 4 nietos. Tengo muchas ganas de verlos, si me lo permites, claro. Eres mejor persona que yo, más madura, más sabia. Eres una verdadera mujer y madre, y estoy orgullosa de tener una hija así». Dani comenzó a viajar al pueblo más a menudo. Ana y él se sentían muy atraídos el uno por el otro, y pronto ambos se dieron cuenta de que se habían enamorado. Pero la mujer no aceptó mudarse a la ciudad de ninguna manera. Amaba su casa. Se sentía a gusto en su pueblo. Hacía lo que le gustaba
y disfrutaba muchísimo de ello. Dani se lo estuvo pensando durante mucho tiempo, sopesó todo y decidió hacer las cosas a su manera. Dejó el apartamento a su hermana y a sus hijos y se mudó a vivir con Ana y Micaela en el pueblo. Segundo ya lo consideraba como alguien de la familia, como un yerno que, además, le caía muy bien. El pueblo no quedaba muy lejos de la ciudad y Dani seguía yendo a trabajar en coche. A su hija también le gustó mucho vivir en el pueblo. Y Ana estaba feliz y muy agradecida a Dani. «Cariño, gracias por aceptar mudarte aquí. Ni siquiera me lo puedo creer. No estás acostumbrado a vivir en un pueblo. Pensé que no estarías a gusto aquí». Dani abrazó a su novia, la besó con ternura y le respondió: «Te quiero, y lo más importante para mí es hacerte feliz. ¿Entiendes? Me di cuenta de lo mal que te sientes en la ciudad, y curiosamente me gusta mucho estar aquí, y ahora ya puedo estar tranquilo por mi hermana». Ana le abrazó. «Sabes, pensé que acabaría viviendo sola. A muchos hombres les gustaba, pero ninguno me había gustado a mí. Mi padre siempre me decía: «Este no te merece, que se busque a otra», y va a ser que mi padre sabía mejor que yo que mi verdadera felicidad me estaba esperando más adelante. Tú eres mi felicidad, tú y nuestra hija Micaela». Dani le guiñó un ojo. «Pues no me importaría criar a un niño tan fuerte como su padre, tan sabio como su abuelo y tan buena persona como su mamá. ¿Qué me dices? ¿Quién hubiera pensado que una hermosa joya en el cabello de una niña ayudaría a tantas personas a ser felices? Esto sí que es un verdadero milagro».